Empecé a cocinar temprano esa mañana. La casa aún olía a canela y caldo de ave cuando el sol se puso tras los pinos. Había asado el pavo a fuego lento, como hacía mi madre cuando era niña. El relleno lo hice desde cero. También hice tarta de manzana, su favorita, la de corteza trenzada. Rachel, mi hermana menor, se ofreció a ayudar, pero la mayor parte del tiempo se quedó junto al fregadero, secando el mismo vaso 2 veces. Se notaba que estaba ansiosa. Siempre se queda callada antes de que todo se desmorone. Mamá, Darlene Blake, de 63 años, con el pelo canoso siempre recogido en rulos, se quedó plantada frente al televisor hasta la hora de comer. Caminó hacia la mesa con su vino, sin molestarse en comentar nada sobre la comida. Ni siquiera un «qué bien se ve, Susan». Aún así, lo intenté. Puse la mesa con los viejos platos con copos de nieve. Serví las bebidas. Por primera vez en años, me permití creer que tal vez podríamos tener una noche tranquila. Tal vez ella entendería lo que intentaba hacer. Nos sentamos. Rachel se llenó el plato. Le pasé los panecillos y, durante unos minutos, el tintineo de los tenedores y la música jazz de fondo hicieron que la cocina se sintiera como en casa. Luego, tan casualmente como si estuviera comentando el clima, dijo, «Mamá», dijo Michu. «Susan, creo que es hora de que te mudes». Creí haber oído mal. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Miré a Rachel. Sus ojos se abrieron de par en par. Dejé el tenedor y mantuve la voz serena. «Pago el alquiler. Pago las facturas. Compro la comida. No has trabajado en 5 años». Mamá ni se inmutó. Tomó un sorbo de vino, con la vista fija en el plato. «Solo necesito recuperar el espacio. Eso es todo». Como si hubiera estado ocupando la casa que he estado sosteniendo con las puntas de mis dedos. Nadie dijo nada, ni siquiera Rachel. No recuerdo el resto de esa comida. Solo como la luz de la vela se reflejaba en su vaso y lo pequeño que me sentí de repente en una casa que creía que también era mía. Me mudé de nuevo el año que mi madre perdió su trabajo en la clínica. Dijo que sería por un tiempo, hasta que se recuperara. Por aquel entonces todavía tenía mi apartamento, un tranquilo apartamento de una habitación con una alfombra que nunca llegaba a aspirar, pero era mío. Aún así, empaqué mis cosas y volví a casa pensando que estaría allí quizás 6 meses. Eso fue hace casi 5 años. Al principio, no me importaba. Podía teletrabajar. Tenía un trabajo estable en informática y un buen seguro médico. Pagué la hipoteca para mantenernos a flote, luego los servicios públicos y luego la compra. Ni siquiera fue una conversación. Ambos dejamos que el arreglo se expandiera hasta llenar cada rincón. Pagué sus medicamentos y Netflix. Compré el router nuevo cuando dijo que el wifi era insoportable. Me dije a mí misma que eso era lo que hacían las hijas. La primera vez que perdió el control fue por el fregadero, que daba un recipiente del almuerzo y, de repente, estaba suspirando tan fuerte que los vecinos la oyeron. Luego vinieron las excavaciones. Algunas personas no entienden cómo respetar un espacio compartido, seguido de un silencio que duró días. Otras veces, era el sonido de mi risa durante una llamada a altas horas de la noche con un amigo. «Tu voz se escucha», decía con la boca apretada. O si el correo llegaba tarde o no habían sacado la basura, de alguna manera me llegaba. Seguí ignorándolo. «Está pasando por algo», me dije. Ella me crió. Me lo dio todo cuando era pequeño. Almuerzos caseros, paseos a practicar piano, las largas charlas en el porche después de mi primer desamor. Sentía que esa versión de ella era alguien a quien todavía le debía algo. Así que seguí pagando. Me quedé callado. Dejé que les dijera a nuestros familiares que me quedaba un tiempo mientras buscaba trabajo, aunque nunca dejé de trabajar. Le dejé tener su versión de las cosas. Pero poco a poco, empezó a desgastarse. Empecé a sentirme como una invitada en la casa que estaba financiando. Como si tuviera que tocar antes de entrar a la cocina. Como si mi presencia fuera algo que ella toleraba, no algo en lo que se apoyaba. Y aún así me quedé. Porque una parte de mí pensaba que si aguantaba un poco más, ella lo vería. Ella me vería. No dormí mucho esa noche. Me senté en el borde de mi cama, todavía con el suéter que había usado para cenar, observando las sombras que se movían en el techo. La casa crujía como siempre en invierno, las tuberías se asentaban y la madera vieja crujía. Pero esta vez,
se sentía diferente. Más tranquilo, de alguna manera. Más frío. Ella no llamó. No bajó al pasillo a preguntarme si estaba bien. No, se había acostado. Con su copa de vino medio llena, la puerta se cerró tras ella. Así que preparé el equipaje, sin rabia ni tristeza, solo con una especie de silencio que desconocía tener. Una maleta pequeña, un portátil, unas mudas de ropa, un cepillo de dientes y un cargador. Me quedé un buen rato en mi habitación antes de apagar la luz. No tenía ningún plan. No había hecho llamadas ni revisado los anuncios. Simplemente sabía que no podía despertar en esa casa un día más, fingiendo que seguíamos siendo familia. Al amanecer, esperé hasta oírla roncar a través de la pared, profundo, pesado. Y entonces, abrí la puerta principal con la lentitud suficiente para que no crujiera. Ni una despedida. Ni una carta en la encimera. Solo una última mirada a la mesa de la cocina, donde el pastel seguía intacto. Cerré la puerta tras de mí, con cuidado de no dar un portazo. Afuera, el cielo estaba gris. El frío me azotaba la garganta al bajar del porche sin nada más que mi maleta y el sonido de las hojas mojadas bajo mis pies. Me dije a mí mismo que tal vez me llamaría, tal vez me escribiría, preguntaría dónde estaba, si tenía dónde quedarme. Pero al llegar a la calle y seguir caminando, esa esperanza se desvanecía con cada paso. Mason no hizo preguntas cuando aparecí en su puerta con una maleta. Simplemente se hizo a un lado, señaló el sofá y dijo: «Las mantas están en el armario del pasillo. El baño sigue roto, así que mueve la manija». Hacía meses que no lo veía. Trabajábamos juntos, en la misma oficina, en equipos diferentes, pero seguíamos en contacto. Siempre tenía esa habilidad de hacer que el silencio se sintiera como compañía, no como presión. Su casa era pequeña, con tazas desparejadas, una abolladura en la puerta del refrigerador, alfombra con un ligero olor a limpiador de limón, pero cálida y tranquila. Esa noche me tumbé en el sofá, envuelta en un edredón desteñido, y escuché el zumbido del radiador. No se oían pasos encima, ni un silencio tenso en el pasillo. Lloré unos minutos, no porque la extrañara. Ni siquiera estaba segura de extrañarla, sino porque mi cuerpo no sabía cómo reaccionar ante la quietud. A la mañana siguiente, Mason me dio una taza de café solo y un juego de llaves de repuesto. «Quédate todo el tiempo que necesites», dijo. Me llevó 3 días encontrar un estudio en las afueras. El edificio era viejo, pero los suelos estaban limpios y las ventanas se abrían. Nadie me miraba si ponía música después de las 10. Compré un sofá de segunda mano, una mesita plegable pequeña, una cafetera en liquidación y, por primera vez en años, preparé la cena solo para mí. No me disculpé por el olor a ajo. No comí con un oído atento a los pasos ni al tamaño. El silencio era extraño. Al principio, esperaba que se rompiera, como si alguien irrumpiera y preguntara por qué actuaba con tanta libertad, pero nadie vino. Y poco a poco, empecé a disfrutar del silencio. Era un jueves por la noche cuando Rachel envió un mensaje de texto: «No creerás lo que mamá ha estado diciendo». Estaba doblando la ropa en el suelo de mi nuevo apartamento. Calcetines limpios en una pila. La camisa con la que dormía todas las noches aún estaba caliente de la secadora. Me quedé mirando su mensaje, con el pulgar sobre la pantalla. La llamé. Contestó rápido, como si hubiera estado esperando. Hablaba en voz baja. «Cuidado. Les está contando a todos que le gritaste durante la cena, que la insultaste, que te marchaste furioso, que la dejaste sola en Navidad, que dijiste, siempre has sido egoísta, que la usaste». No dije nada. La tía Marilyn llamó para decirme que traería comida esta semana. Dijo que no se imaginaba lo difícil que debía ser para mamá. Se me encogió el estómago, no por la sorpresa, porque una parte de mí siempre supo que algo así iba a pasar, sino por lo fácil que estaba sucediendo. No había alzado la voz. Ni siquiera había llorado. Hice las maletas y salí mientras ella dormía. Esa era la verdad. Pero la verdad no siempre viaja tan rápido como la compasión. Para el sábado, el tío Tom me dejó de seguir en Instagram. Me di cuenta de que había desaparecido del chat familiar. Sin mensaje, sin explicación, simplemente me había ido. Seguía repasando esa cena en mi cabeza, su voz monótona, sus ojos sin siquiera cruzarse con los míos. Y ahora, de alguna manera,
Yo era el villano de una historia que ni siquiera me habían contado. Pensé en llamar a mis tías y enviarles un mensaje largo explicándoles lo que realmente había pasado. Pero cada borrador que escribía me parecía defensivo, desesperado. Entonces algo dentro de mí cambió. No quería rogar para que me creyeran. Quería, para decir la verdad, no a ella, ni siquiera a ellos, sino a la versión de mí que seguía preguntando. Me imaginé todo esto. Así que abrí mi aplicación de notas y empecé a escribir. Tardé 3 días en escribir la publicación. Empecé y paré una docena de veces. No intentaba ser ingenioso. No intentaba hacerla quedar mal. Solo quería contar lo sucedido, sin gritos, sin lágrimas. Durante los últimos 5 años, he pagado el alquiler, los servicios públicos y la comida. He apoyado a mi madre para que pudiera quedarse en casa. Nunca pedí nada a cambio. Ni el alquiler, ni un reconocimiento, ni siquiera un agradecimiento. En la noche de Navidad, después de haber preparado la cena, puesto la mesa y tratado de creer que tal vez podríamos volver a sentirnos como una familia, ella me dijo que me mudara. No grité. No di portazos. Salí en silencio a la mañana siguiente. Solo comparto esto ahora porque he escuchado la historia que circula y no es cierta. No le pido a nadie que se ponga de parte de nadie. Solo necesitaba que la verdad existiera en algún lugar fuera de mí. Así lo terminé. Nada poético, solo la verdad. No etiqueté a nadie. No subí fotos. Le di a publicar. Puse el teléfono boca abajo y fui a lavar los platos. No volví a mirarlo en todo el día. No porque no sintiera curiosidad, sino porque estaba aterrorizada. ¿Y si nadie me creyera? ¿Y si sí, pero no les importara? Esa noche me quedé tumbado en el sofá mirando al techo, preguntándome si había cometido un error. Quizás debería habérmelo guardado. Quizás el silencio era más seguro. Pero alrededor de la medianoche, mi teléfono empezó a iluminarse. Llamadas perdidas, mensajes, comentarios, nombres que no había visto en meses. No los abrí. Todavía no. Solo vi la pantalla parpadear y desvanecerse. Parpadeando y desapareciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. El primer mensaje que abrí fue de la tía Lisa. Ella siempre había sido la que enviaba las tarjetas de cumpleaños a tiempo y la que cortaba los chismes familiares con hechos discretos. Acabo de leer tu publicación. Estoy atónita. Siento mucho haber creído lo peor. No intentó suavizarlo. No culpó a la confusión ni dijo que simplemente no sabíamos nada. La verdad es que tu madre siempre tuvo una forma de ajustar la historia cuando las cosas no salían como ella esperaba. Supongo que ninguno de nosotros quiso decirlo en voz alta. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba que alguien dijera eso, que lo nombrara, que dejara de fingir que todo era un malentendido. Ella terminó con: si alguna vez necesitas un lugar para tus vacaciones, mis puertas están abiertas. Después de eso, el silencio empezó a cambiar. El primo Caleb me envió un mensaje un día después. Siempre supimos que algo andaba mal en la forma en que te hablaba. No dio más detalles. No tenía por qué hacerlo. Algunos familiares nunca respondieron directamente, pero empezaron a seguirme de nuevo. Algunos le dieron un corazón a mi publicación. Nada ruidoso, solo cambios silenciosos. Y me di cuenta de cuántas personas habían visto cosas pero habían permanecido en silencio. Cuántos habían sentido que algo no estaba bien, pero no sabían qué hacer. No borró los años. No arregló el agujero. Pero me hizo sentir menos solo al recordar. No fui el único que vio las grietas. Solo fui el primero en hablar. Esa mañana, mientras tomaba café en el suelo de mi apartamento con las piernas cruzadas, no me sentí triunfante. No me sentí reivindicado. Me sentí más estable, como si el suelo debajo de mí finalmente hubiera dejado de moverse. Rachel me envió un mensaje de texto 4 días después de la publicación. Solo uno simple: podemos encontrarnos en algún lugar. No habíamos hablado desde que me fui. La verdad es que no. Unos mensajes cortos, una reacción conmovedora al compartir mi nuevo hogar. Nada más. Nos conocimos en un pequeño café cerca del centro, de esos que tienen las ventanas empañadas y demasiadas plantas colgantes. Ella ya estaba allí cuando llegué, con sus dedos alrededor de una taza desportillada. «¡Hey!», dijo, como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Me senté frente a ella. El silencio se prolongó. No era pesado,
solo inseguro. Parecía cansada y más pálida de lo que recordaba. Entonces ella empezó a hablar. Las cosas habían empeorado en la casa. Sin que yo cubriera el alquiler, mamá comenzó a dejar de pagar. La electricidad había estado cortada durante un día entero antes de que ella pudiera reunir lo suficiente para recuperarla. Había intentado pedirle dinero a la abuela, pero ella se negó. Dijo que estaba cansada de consentirla. Rachel dijo que su madre había estado entrando en una espiral, de mal genio, paranoica y culpando a todos menos a ella misma. Y luego hizo una pausa. Bajó la mirada hacia sus manos. Solía pensar que estabas exagerando, dijo ella. Me dije a mí mismo que estabas demasiado sensible, o tal vez simplemente cansado. Pero al mirarla ahora, ella meneó la cabeza. Hiciste lo correcto al irte, dijo ella. Deberías haberte ido antes. No respondí de inmediato. Tenía un nudo en la garganta y no sabía cómo hablar al respecto. Escuchar esas palabras de la única persona que sabía realmente cómo se sentía esa casa fue como si alguien abriera una puerta que no me había dado cuenta de que todavía estaba empujando. Ella dijo que también quería irse cuando pudiera permitírselo. Le dije que no podía ofrecerle dinero. Pero cuando ella estuviera lista, realmente lista, la ayudaría en todo lo que pudiera. No iba a dejarla caer. No como lo había hecho. Ella apareció sin previo aviso. Era un martes, a última hora de la tarde. Todavía estaba en chándal, doblando la ropa cuando oí el golpe. Abrí la puerta hasta la mitad. Ella estaba allí parada, Darlene, mi madre, con una caja de panadería de plástico en sus manos. Un pastel. Comprado en la tienda, la etiqueta todavía está doblada en los bordes. Su sonrisa era tensa y desconocida. Pensé en pasar por aquí, dijo. Quizás podríamos cenar algún día y hablar. No me moví. Las cosas no han sido las mismas, añadió. Te extraño. Me apoyé contra el marco, con los brazos cruzados, sintiendo el frío del pasillo filtrándose en mis dedos de los pies. ¿Estás aquí para disculparte?, pregunté. Ella parpadeó y dudó. No creo que sea necesario, dijo lentamente. Creo que ambos cometimos errores. Eso fue todo. Sin reconocimiento, sin claridad. Exactamente el mismo vago acto de equilibrio en el que siempre se apoyaba. Si ambos estamos equivocados, nadie tendrá que ser responsable. Miré el pastel mientras sus dedos se apretaban sobre el borde de plástico. Te deseo lo mejor, dije en voz baja. Luego salí, tiré de la puerta con cuidado detrás de mí y la dejé parada en el pasillo. No levanté la voz. No le dije lo que había hecho. No tomé el pastel. No lo necesitaba. El momento ya había pasado. Han pasado algunos meses. El apartamento todavía huele a pintura nueva y a velas de marca nueva. Pero ya empieza a parecer mío. Compré una lámpara con una pantalla dorada suave. Una alfombra que no combina del todo con el sofá, pero que hace que la habitación sea más cálida. Colgué un pequeño cuadro enmarcado encima del fregadero de la cocina. 3 peras en una mesa. Nada especial, pero me hace sonreír cada vez que lo veo. Aquí hay tranquilidad. No el tipo que castiga, sino el que resuelve. Ahora escucho música a todo volumen. Hablo por teléfono sin susurrar. Duermo toda la noche. Rachel viene a veces. Nos sentamos junto a la ventana con nuestro café, intercambiando actualizaciones. Ella está ahorrando, mirando listados. Ahora lo dice en voz alta. Cuando me mude, no si lo haré. No pregunto por la casa. Ella no ofrece mucho. Está bien. La publicación que escribí todavía está publicada. Nunca lo borré. No por despecho, ni para demostrar nada. Solo para hacer espacio para la verdad. Si ella lo ve como una traición, es su elección. La verdadera traición fue más silenciosa, más lenta, servida entre sorbos de vino y rebanadas de pastel. No extraño la casa. Extraño lo que solía pensar que podría ser. Pero dejé de esperar que así fuera. Ahora riego mis plantas. Respondo mensajes cuando tengo ganas. Vivo sin contener la respiración. Y cuando pienso en ese último golpe a mi puerta, no siento ira. Solo recuerdo la sensación que sentí al cerrar el mango. No es difícil, no es apresurado, simplemente definitivo. No es necesario contar toda la historia. Simplemente deja un solo punto. Si alguna vez te alejaste de un lugar llamado hogar, y nadie preguntó por qué,